Ya. Listo. Hola, muy buenos días. Somos los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de Psicología en Línea, y el día de hoy vamos a hablar sobre los modelos factoriales de la inteligencia humana. Los integrantes de este gran grupo son Alcocer Larco Ewin, Campoverde Charlene Gema, Echeverría Tiwi Adrián, Molina Chile Sharon Brigitte, Modragón Chincunde Katia, Moreno Cabezas Marisol, Paredes Navas Valeria, Recalde Trujillo Yesenia, Zambano Lindao Josué y quienes habla Zúñiga Delgado Vanessa. A continuación, la introducción que les dará mi compañera. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, máster. Bueno, yo haré la introducción. Vamos a hablar, como el tema es de los métodos factoriales, lo que podemos decir es que los métodos factoriales están encaminados a poder identificar factores o elementos que tratan de explicar productividad en las actividades humanas. Además, sus aportaciones generan visiones distintas de la inteligencia, es decir, que no solo se centra en el ámbito académico. En el presente documento daremos un breve repaso sobre los aportes teóricos de varios autores. Entre ellos tenemos Spearman, Thurston, Wilford, Cattell y Hom. Bueno, voy a hablar, buenas noches compañeros y buenas noches docentes. Yo voy a hablar sobre la inteligencia. La inteligencia nos dice que es un sentido, un producto social del desarrollo potencial en un conjunto de actividades. También dice que es la capacidad de entender, pensar, razonar, asimilar, elaborar información y emplear la lógica. Desde una perspectiva, psicológica es la capacidad cognitiva y aprendizaje y relación. También nos dice que proviene del latín integere, término compuesto inter, entre, y llegere, que significa leer. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches máster. Yo le voy a hablar acerca de las capacidades que están relacionadas con la inteligencia. Esta se relaciona con la inteligencia musical y artística, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapsíquica, inteligencia visual espacial e inteligencia académica. Gracias. Estimados, buenas noches. Les voy a hablar acerca de la teoría factorial de Charles Spearman. La teoría factorial de Charles Spearman propone un sistema donde la inteligencia es desglosada en dos factores. El factor general, que es representado por la letra G, y los factores específicos representados por la letra S. El factor general, G, que es la raíz de la inteligencia y está presente en todas las fases de la conducta que lleva a cabo una persona. Los factores específicos son aquellas habilidades o aptitudes que tiene cada persona para poder realizar una determinada actividad. La teoría de Spearman se basó en los trabajos de Galton. Se centró sobre todo en la relación de los procesos básicos de discriminación de estímulos visuales, auditivos y táctiles con el rendimiento académico. Elaboró la teoría bifactorial de la inteligencia en la que señala que existen dos factores de inteligencia. Un factor general que contiene un componente genético y un conjunto de factores específicos que están asociados a las pruebas psicológicas utilizadas. Planteó que el factor general de la inteligencia, o factor G, es fuente de conocimiento, una actividad comprensiva que es necesaria para realizar tareas complejas, tales como inferir reglas, predecir consecuencias y analizar elementos. Tareas no solo de tipo académico, sino también técnicas, prácticas, sociales, que son necesarias para la vida cotidiana. Se refiere a una característica personal eminentemente hereditaria, una propiedad específica del cerebro que varía de un individuo a otro, pero se mantiene estable a través del tiempo. Es decir, un factor G en una persona va a demostrar un comportamiento inteligente en cualquier situación y puede también ser demostrado a través de en diferentes áreas particulares. Y el factor específico, factor S, que representa las actividades o aptitudes específicas que tiene un sujeto frente a determinada área, que varía dependiendo de la educación previa de la persona y no son generalizables en otros ámbitos. Estos factores corresponderían a diferentes habilidades como actividades mecánicas, verbales, numéricas, especiales y entre otras. Una compañera. Buenos días, buenas noches, digo, compañeros. Yo voy a hablar sobre el concepto de la inteligencia de Cattell y Horn.
Bueno, para Cattell, en principio, este trató de estudiar las inteligencias por medio de correlaciones y de correlaciones de tareas cognitivas, o sea, la inteligencia. Y este notó que estas se podrían dividir en dos subdivisiones, las cuales estas subdivisiones se clasificaban en inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Y esto lo hizo junto con su ex alumno Horn. Bueno, la inteligencia fluida no tiene forma y se basa en el aprendizaje previo que nosotros tenemos. Es decir, esta capacidad es innata y propia del ser humano que lo adquiere por medio de conocimiento. Por ejemplo, el estudiar, el aprender, todo eso. Cattell también definió esta forma como relaciones independientes de la práctica o instrucciones específicas previa a las redacciones. Como podemos ver en este cuadro, la inteligencia fluida se basa en el conocimiento y es muy buena tanto para relaciones pasadas como para relaciones nuevas. Y como podemos ver, esto se basa en un aprendizaje propio que este lo adquiere la persona. Y es muy buena para resolver nuevos problemas por medio del conocimiento adquirido. Bueno, a continuación mi compañera Katia va a exponer sobre la inteligencia cristalizada y las semejanzas y diferencias de Cattell y Thorne. Compañera. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Para Cattell, la inteligencia cristalizada se basaba en hechos y tiene sus raíces en experiencias. Esto quiere decir que a medida que nosotros envejecemos, acumulamos nuevos conocimientos y por ende mejoramos nuestra comprensión. Y por otro lado tenemos a Horn, que dice que la inteligencia cristalizada se refiere a aquella capacidad que nosotros tenemos a través del aprendizaje previo. Esto implica, por ejemplo, recordar información y también tener habilidades preexistentes, como por ejemplo recordar eventos, fechas históricas, recordar ubicaciones geográficas y construir el vocabulario. Entre lo que podemos decir de las semejanzas y diferencias entre Cattell y Horn, tenemos, por ejemplo, en las semejanzas que los dos coincidían en que las capacidades se organizan en diferentes niveles de generalidad y que estas también se encuentran interconectadas, y también plantean que no existe un factor G. Por otra parte, también estos dos teóricos dedujeron que sus teorías no son más que extremos que aún se pueden indagar de una manera mucho más específica. Y también, por otra parte, tenemos que la inteligencia fluida, junto con su contraparte, que es la inteligencia cristalizada, son factores de los que Cattell y Horn denominaron inteligencia general. Dentro de las diferencias podemos destacar que el número de factores de segundo orden y el significado adjudicado a cada uno de ellos, Horn, a los 5 factores de segundo orden identificados en un inicio, añadió otros 5 más. También Horn estudió los factores y agregó un factor que predomina la rapidez de una persona para reaccionar con el tiempo. Y también tenemos lo que es el acrónimo o el factor que es GT. Bueno, buenas noches con todos. Yo les voy a hablar acerca de la teoría de estructuración de la inteligencia de John Paul Guilford. Él fue un gran científico. Él fomentó la teoría de multifactorial relacionada con el temperamento y la motivación y el pensamiento. También hizo análisis por la teoría de psicofísica sobre la preferencia de colores estudiados dentro del área de la emoción y de la afectividad. Él tenía un concepto muy claro de la inteligencia, que es un producto de un sinnúmero de habilidades interrelacionadas e independientes en sus características de origen y desarrollo. Creó un análisis factorial con una metodología de estudio diversa con aspectos y comportamiento humano. Desarrolló estructuras intelectuales con más factores de habilidades intelectuales en sus primeras versiones.
Bueno, voy a hablarles también de la estructura del intelecto de Gruber. Para Gruber, la inteligencia es la capacidad para enfrentarse a la realidad con creatividad en su modelo. De inteligencia distingue tres componentes: operaciones, contenidos y productos. En las operaciones tenemos cognición, memoria, validación, producción, convergencia, evaluación y producción de divergencia. En los contenidos, figurativo, semántico, simbólico, conductual. Y en los productos, unidades, clases relacionadas, sistemas, transformación y aplicaciones. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del pensamiento divergente y la creatividad. La teoría de la inteligencia de Guilford fue complementada con esto, con el pensamiento divergente y la creatividad. Con la incorporación de este pensamiento, quiere decir que una persona no sigue un patrón, es una persona con gran agilidad para aprender, se destaca por encima de lo común, o entendido como normal, y que ésta siempre se cuestiona en las cosas que realiza, siempre desea ir más allá. Esta incorporación se realizó, este autor lo utilizó como un elemento distintivo que forma parte de la inteligencia. Por este motivo, empezó a estudiar la creatividad como parte de la capacidad de la inteligencia, generando nuevas alternativas de respuesta, iguales o incluso mejores, ya que estas le permiten modificar, además de poseer una flexibilidad en la actuación en situaciones conocidas, lo cual permite generar nuevos resultados. Gracias. Listo. Voy a hablar de las actitudes mentales primarias de Turton. Este nos dice que uno de los modelos psicológicos sobre la inteligencia más importantes que existieron en su teoría, que fue crítico de la idea de la inteligencia unitaria y propuso que ésta se dividiría en habilidades. Esto lo dijo Marañón en el año 2013. También se centró en el carácter múltiple de las actitudes intelectuales. Y otra teoría también fue que negaba la existencia de un factor general de inteligencia al que se lo denomina factor G. Gracias. Turton hizo 7 aptitudes primarias. Entre ellas tenemos la comprensión verbal, que comprende pruebas de comprensión lectora, de ortográfica o de ordenación. También existe la fluidez verbal, que enfatiza la capacidad que tiene una persona para emitir secuencias verbales coherentes y estructuradas de forma rápida y natural. La actitud numérica, como su nombre lo indica, están basados en los cálculos matemáticos, miden la velocidad y la precisión en su desarrollo. La cuarta es la actitud espacial, se puede comprobar figuras y predice movimientos en referencia a objetos en el espacio. Tenemos también la memoria asociativa, que es la capacidad que se conserva para asociar pares de elementos y se logra asociar o combinar diversos materiales. La velocidad de percepción se refiere a la velocidad que se tiene para encontrar semejanzas o diferencias en diferentes elementos. Y por último, la velocidad de percepción B, que se refiere a la velocidad que tiene para encontrar semejanzas o diferencias de diferentes elementos. Ya. Bueno, y a modo de conclusión podemos decir que los métodos factoriales nos permiten determinar la cantidad de factores linealmente independientes para explicar la correlación observada en un determinado campo experimentalmente definido. Además, nos permite identificar qué factores unitarios o comunes se pueden aislar. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, eso es todo lo que hemos investigado. Espero que haya sido de su agrado y esperando que hemos aportado un poco más para los diferentes tipos de inteligencia que existen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias.